Ok. Bueno, gracias, Yanni, por la introducción y hola a todos. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de biología del cáncer, que es un poco como una visión un poco general de cómo se produce, cuáles son los factores de riesgo que intervienen en este gran abanico de enfermedades que forman parte del cáncer. Así que bueno, les voy a presentar, hola, un poco. Bueno, como para darle como una primera introducción, un primer pantallazo, hola, introduciendo lo que es el concepto de la etiología de una enfermedad, ¿no? Que, como pueden ver acá, la etiología es la parte de la medicina que estudia el origen y las causas de las enfermedades. Es decir, no solamente que tienen que ver con algún patógeno en particular, sino también todas las desregulaciones que se producen en ese desbalance homeostásico que va a desarrollar una enfermedad, ¿no? Para el desarrollo de una patología hace falta tener tres fenómenos, tres elementos, que en primer lugar es el medio ambiente donde se desarrolla esa patología, un patógeno, un agente patógeno, que no solamente puede ser un microorganismo, puede ser una proteína, puede ser un alérgeno incluso, y un huésped hospedador, es decir, la persona o el individuo o el sistema vivo que va a desarrollar esa enfermedad. Y como dentro de una enfermedad tenemos diferentes factores que son tanto predisponentes, que son los que un poco nos van a hacer que tengamos una mayor probabilidad de contribuir, de padecer esa enfermedad, facilitadores, que son como agentes más externos, que tienen que ver con los que nos llevan a tener esa enfermedad, desencadenantes, que son factores que van a dar origen a esa patología, y potenciadores, que es una vez que la patología ya está instalada, es como potenciar un poco su acción. Esto es como elementos quizá bastante generales de lo que es el desarrollo de una patología, pero cuando nosotros hablamos de cáncer, la cosa se pone un poco más compleja, porque ya vamos a ver que tanto el medio ambiente como el patógeno y el huésped está todo como muy interrelacionado, y quizás forma parte todo de un mismo sistema vivo, es decir, donde son patologías donde básicamente nuestras células se rebelan. Entonces, cuando nosotros hablamos de cáncer, ya no lo hablamos como una enfermedad en sí, sino como un conjunto de patologías. Estas patologías son bastante complejas y se caracterizan por una acumulación de diferentes alteraciones genéticas y fisiopatológicas inherentes al proceso de división y de proliferación celular. Es decir, es un síndrome donde se encuentran un montón de patologías que se van desencadenando a raíz de un desbalance en el ciclo celular, y que eso tiene que ver con que tiene que ser un proceso que estén relacionados a este proceso de división y proliferación que se encuentra, digamos, regulado por una cantidad enorme de proteínas y factores de transcripción en el ciclo. Este es básicamente un pequeño mapa donde se ve tanto la tasa de incidencia como la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes. En nuestro país tiene tanto una incidencia como una tasa de mortalidad media, y fíjense que hay países que tienen tasas de incidencia quizás un poco más bajas, pero tasas de mortalidad más altas, es decir, donde no se registran tantos casos de patologías neoplásicas, pero sí hay más muertes por cada 100.000 habitantes. Entonces, ¿cuáles son algunas características de este conjunto de patologías, ¿no? En general se denominan como el crecimiento anormal y descontrolado de células, que esto da origen a un tumor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de descontrolado? Es como que se sale todos esos sistemas de control que forman parte del ciclo celular, ¿no? Y esto da como rienda libre a que las células básicamente hagan lo que quieran. Entonces, esa falta de control en la proliferación celular lleva a diferentes patrones histológicos, biológicos y moleculares que van a llevar
a todo un desequilibrio homeostásico y va a generar como no solamente el crecimiento de un tumor, sino también un desbalance en todo el organismo. Pensemos que un sistema vivo es justamente eso, un sistema que forma parte, que es mucho más que como la común unión de todos los sistemas de órganos que forman parte de un organismo, ¿no? Hay como un todo que es justamente lo que se va desbalanceando cuando se producen estas neoplasias. El desarrollo de la enfermedad se da por todo un proceso que se llama carcinogénesis, ¿bien? Y la carcinogénesis es justamente ese proceso que se da por la acumulación de diferentes alteraciones genéticas. Es decir, el cáncer se puede tomar como una enfermedad del genoma. Esa acumulación de alteraciones se dan por diferentes causas, que ya vamos a ver, pero que acá entra en juego algo muy importante que es la evolución tumoral. La evolución es un proceso que tiene que ver con una modificación en la frecuencia de diferentes genes, ¿no? En una población. Si nosotros tomamos a las células como una población, la alteración en la frecuencia de genes en ese conjunto de células va a generar evolución tumoral. Y eso es lo que va a dar origen a toda una serie como de desbalances que dan origen al cáncer, ¿no? Entonces, como para hacerlo como un pequeño ejemplo, piensen ustedes si fueran una polimerasa, que suena rarísimo. Pero si ustedes fueran una polimerasa, ¿no? Ustedes tienen toda una serie de nucleótidos que van a formar parte de todo su genoma, ¿no? Entonces, si ustedes fueran una polimerasa que tienen un libro y tienen que ponerse a escribir millones de todas estas bases siguiendo un determinado patrón, ¿no? Y tienen que ponerse a copiar en un cuaderno todas esas bases sin equivocarse una y otra vez, muchas veces por día. Seguramente en algún momento van a generar algún error, se van a olvidar de una base, se van a olvidar un pedazo, o van a saltearse un renglón, lo que sea, y es un poco como pasa en el cáncer, ¿no? O sea, además, cuando se empiezan a dividir las células, se producen estos errores en la replicación del genoma, y eso va a ir dando origen a diferentes alteraciones. Obviamente que tenemos sistemas de reparación dentro del genoma, pero dentro de cada célula, pero hay veces que no están funcionando muy bien, hay veces que se les escapan, y eso puede llevar a la muerte de las células por diferentes mecanismos, que en general se dan por apoptosis, pero en otros casos la célula puede seguir viviendo, y entonces nosotros, copiando todas estas cositas, podemos dar origen a un fenotipo más neoplásico, y ahí empiezan como todo el proceso carcinogenético, ¿no? Entonces, en la carcinogénesis es el proceso que da lugar a la aparición de estas células tumorales y que van a desarrollar a este tumor maligno, que se da por tres fases, por así decirlo, ¿no? Una fase de iniciación, que se da por acción de diferentes mutágenos. Mutágenos son esos factores que van a generar un cambio evolutivo, un cambio en la frecuencia de los genes que tienen las células, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, dice que tienen diferente origen y que esto afecta en el ADN de las células y que estos cambios son irreversibles en el genoma, ¿no? Estos cambios irreversibles justamente tienen esta característica y van a generar como que empiecen a mantenerse y acumularse todas esas modificaciones, ¿no? Ahí es cuando se da como la llave de ignición donde empieza todo ese proceso de malignización y de crecimiento tumoral. La segunda etapa es la promoción. Acá empiezan a actuar también genes promotores. Seguramente ya en la clase que creo que da mañana, Marcela da la clase de oncogenes, ¿verdad? Ah, la semana que viene, ok. Ahí ya van a ver cuáles son no solamente los oncogenes, sino cuáles son los genes driver que van a conducir a todo este proceso de carcinogénesis, que los promotores no solamente son secuencias de ADN, sino también que pueden ser proteicas, que tienen que ver con enzimas, o también receptores, o también dominios dentro de una misma proteína, y que impulsan este proceso de iniciación, que es un poco
los factores que veíamos al principio, que son factores que promueven toda esta respuesta de iniciación de la carcinogénesis, bueno, se dan acá en la promoción. Ya cuando se inicia el proceso de malignización, se promueve por diferentes mecanismos, empieza ya la última etapa de la carcinogénesis, que es la progresión, que se caracteriza por el desarrollo de toda esa inestabilidad genómica, es decir, hay mitosis aberrantes, ya la estructura genética de cada una de las células empieza a verse muy comprometida, entonces ahí no solamente se afecta la proliferación de las células, sino también todas las vías de señalización y empiezan a activarse y desactivarse, que es lo que dice acá de una mayor tasa de crecimiento celular, en la adquisición de propiedades como la invasión, diseminación metastásica, y todo eso se da por justamente alteraciones en la expresión génica, de diferentes vías que si bien pues, no solamente están sueltas, sino que todo como se va conectando, empiezan a escapar en todos esos mecanismos de regulación y dan como origen a una enfermedad. Es decir, que después de esta etapa, todo es bronquiología. Bueno, acá como un pequeño gráfico donde se ve, por ejemplo, en la iniciación tenemos, en una porción muy simplificada, donde tenemos, por ejemplo, células epiteliales con la membrana basal, y tenemos fibroblastos, que forman parte como del estroma, ¿no? En la parte de iniciación, algunas de estas células empiezan a experimentar todas esas alteraciones, empiezan a acumularse todas esas alteraciones genéticas que se dan por acción a mutágeno, y empieza a desarrollar un fenotipo tumoral, que si hubiera un sistema, un mecanismo de reparación del ADN que funciona todo bien, en armonía, muchas de estas células tumorales se van a ir a apoptosis, directamente para muerte celular. Como el mundo no es ideal, todas estas cosas a veces se alteran, los mecanismos de reparación empiezan a funcionar mal o a no funcionar, y también pasa que la replicación empieza a ser tan alta que no, como decirte, como que los mecanismos de reparación no dan abasto a eliminar la cantidad de células que se están generando. Entonces empiezan a repoblar todas estas células tumorales en una etapa ya de promoción, donde también hay células que van acompañando a todo ese proceso, porque es como que empiezan a, como que empiezan a malignizar a todo este sistema, donde tenemos las células epiteliales que empiezan a malignizarse y también en el estroma. Ya en una etapa de progresión tenemos células tumorales que han empezado a crecer, han invadido la membrana basal y han alcanzado los estratos inferiores, vean que han empezado a generar vasos sanguíneos, donde ahí ya empiezan las vías de señalización que tienen que ver con la motilidad celular y pueden migrar, generar metástasis o nichos metastásicos, e incluso generar otros tumores, ya sea tanto a nivel local, en otras regiones del mismo tejido, o a distancia. Entonces, nosotros podemos tener la arquitectura de, por ejemplo, un tejido. Por ejemplo, acá, en este caso, vemos la arquitectura del colon, ¿no? Entonces, ustedes ven como que se ven todas estas estructuras bien formaditas y demás, y ya en una etapa como de cáncer, ven como que ya es un poco más difícil, la arquitectura del tejido se empieza a perder, y es un poco como nosotros comparamos, por ejemplo, una ciudad planificada como es la ciudad de La Plata, donde se ven como hay una cierta simetría en todo eso, y después cuando vamos a ver el microscopio, todo ese mapa hermoso que nosotros queríamos ver, está como la ciudad del Cairo, donde no hay ningún tipo de planificación, hay calles cortadas, y claramente se empieza a perder todo. Con perdón de los urbanistas del Cairo. Con el perdón de los urbanistas. Pero bueno. ¿Cómo se produce? ¿A raíz de qué se produce todo esto, no? Hay una serie de factores de riesgo que nosotros podemos tener en cuenta como para decir, bueno, estos son hábitos que predisponen, y hay otros hábitos que se pueden tener en cuenta, que se pueden corregir, que se pueden incluso adelantarse, y hay otros que no, que están, un poco nos escapan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo,
acá tenemos que tener en cuenta dos cosas. La posibilidad de tener cáncer y la probabilidad de tener cáncer. La posibilidad tiene que ver con que sea un hecho que nos pueda llegar a ocurrir, ¿no? Es decir, ninguno de nosotros es inmune al cáncer. Entonces existe esa posibilidad, que en algún momento de nuestra vida desarrollemos algún tipo de neoplasia. Pero todo eso juega una serie de probabilidades. Hay algunos que tienen más probabilidad, hay otros que no tienen menos probabilidad. Bien, pero todos estamos sujetos a esa posibilidad. Hay dos tipos de factores de riesgo. Factores exógenos, que básicamente es el responsable del 80% de las neoplasias, y factores más endógenos, que es el responsable del 20%. Es decir, una pequeña parte están asociados a factores que tienen que ver con un sistema, una persona en general, aunque bueno, yo soy biólogo, se dan cáncer en otros animales también. Así que en este caso vamos a hablar de las personas como sistema vivo. Entonces, factores exógenos, ustedes van a ver en la bibliografía que hay una gran diversidad, hay algunos autores que prefieren clasificarlo de otra forma. Yo básicamente hice como un poco como cuando busco una receta, es como leo muchos autores y después armo lo que a mí más o menos me cierra. Entonces, cuando nosotros hablamos de factores exógenos, vamos a tener 5 niveles. Hábitos de vida que tienen que ver, que son de alto impacto, es decir, como que van a contribuir mucho al desarrollo de un aumento en la probabilidad de tener cáncer. Y después tenemos hábitos de vida de mediano impacto, cosas que un poco se nos escapan, pero que tienen un mediano impacto, pero bueno, obviamente como que está sujeto a muchas otras cosas, ¿no? Después carcinogénicos físicos, químicos y biológicos. Bueno, cuando hablamos de hábitos de vida de alto impacto, tenemos, por ejemplo, el humo del tabaco, el alcohol y la edad, ¿no? Pues ustedes dirán, bueno, pero no es como que es un hábito de vida, yo no elijo ser viejo. Un poco sí. Hay algunos autores que lo ponen igual como un hábito de vida la edad. La edad avanzada, ustedes también imagínense como que una persona que tiene células madre que están en constante división, si esas células están en división durante 80 años, seguramente en algún momento alguna célula se ha escapado del ciclo celular. Entonces, la edad es uno de los factores más importantes a la hora de desarrollar tumores. Lo que tiene que ver con el tabaco y el alcohol, eso no solamente puede ser tomado como un hábito de vida, sino también como carcinogénesis química. Es decir, el tabaco tiene alquitranes, tiene diferentes sustancias que van a generar adductos de ADN, van a generar radicales libres que van a afectar no solamente las mucosas, generando, por ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer orofaríngeo o todo lo que es de cabeza y cuello, sino también en otras personas que ya vamos a ver que también contribuye un riesgo para los fumadores pasivos. Y bueno, y también el alcohol, que también es un factor muy importante de alto impacto que va a generar, que aumenta la probabilidad de desarrollar tumores, ¿no? Factores que tienen que ver con hábitos de vida de mediano impacto, tienen que ver con la alimentación y el ejercicio. Estos son hábitos que ustedes dirán, bueno, no es que si yo me quedo en mi casa, hago ejercicio por ahí una vez al mes, voy a terminar con un cáncer de pulmón de células no pequeñas. Claramente no va a suceder eso, o vamos a tener menor probabilidad. Pero hay una serie de cosas que tienen que ver con el ejercicio, aumenta la oxigenación en la sangre, aumenta la renovación de las estructuras musculares, entonces ahí es como que un poco vamos barriendo esas probabilidades de desarrollar tumores, ¿no? Cuando hablamos de carcinogénesis, carcinógenos físicos, podemos hablar de la radiación solar. Muchos saben que la exposición prolongada a rayos solares sin una debida protección, eso va a generar que la radiación UV que viene con el sol, eso puede interferir en la estructura genética, en el ADN de las células más epiteliales. Por eso como que muchos empiezan a desarrollar melanomas, carcinomas vasocelulares, que son tumores de piel muy frecuentes en personas que por ahí están
altamente expuestas a radiación solar sin la debida protección, ¿no? La radiación ionizante igual. Esto genera como saltos energéticos que van a impactar en las células y que van a generar cambios en la estructura del ADN, van a generar por ahí que se empiecen a unirse las cadenas, empiezan a generar radicales libres, con la destrucción de algunas moléculas pueden generar especies reactivas de oxígeno que van a afectar a la replicación de las células. Y el electromagnetismo también es discutible. Hay algunos autores que dicen que sí afecta, hay otros autores que dicen que no. La realidad es que tampoco hay muchos estudios clínicos que a largo plazo que dicen sí, estar expuesto a diferentes antenas, tanto de telefonía, de radio, de Bluetooth, de Wi-Fi, como que eso genera algún tipo de tumor, pero a chequear. Carcinógenos químicos tenemos, por ejemplo, el humo del tabaco. Esto un poco tiene que ver con lo que nosotros vimos de los hábitos de vida, pero esto más orientado a los que son fumadores pasivos, los que por ahí no tienen ese hábito, pero por ejemplo conviven con personas que tienen ese hábito y están expuestos al mismo factor de riesgo, ¿no? El asbesto o amianto, que es un material que se utilizaba mucho en las construcciones, se utiliza en las construcciones no solamente de medios de transporte, sino también de hogares, que en muchos países está prohibido, porque obviamente genera como vapores, que eso pueden, que al entrar, digamos, en el contacto de nuestro cuerpo, generan alteraciones en las mucosas, no solamente en pulmón y tiroides, porque muchas veces funcionan como disruptores endocrinos, sino que también, por ejemplo, es importante para el cáncer de vejiga y urogenital en general. De nuevo acá, las anilinas son colorantes que en aquellos trabajadores de la industria textil que trabajan y que se encuentran altamente expuestos a las anilinas también se ha visto en ensayos donde tienen una mayor probabilidad de desarrollar, por ejemplo, cáncer de vejiga. Y bueno, y el gas mostaza, que es que fue utilizado en la Primera y Segunda Guerra Mundial como un arma química, que también muchos años después se ha visto que ha generado, no solamente en una generación, sino en varias generaciones después, personas que tienen una mayor predisposición a tumores. Y el arsénico, bueno, lo puse acá porque en representación de todos los contaminantes del agua, que por ahí acá sea un poco difícil verlo, pero en aquellos sectores estratégicos, en personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, la contaminación del agua es un factor importante. Factores exógenos que tienen que ver con carcinógenos biológicos tenemos un montón, no solamente de virus, sino también de, por ejemplo, platenitos, que son gusanos planos. En este caso, por ejemplo, el Schistosoma manzoni es un platelminto, un gusano plano, bien, que se encuentra en algunas regiones del Medio Oriente, que funciona como un parásito, y muchas veces se ha visto como en aquellas poblaciones que están sometidas a parásitos como el esquistosoma, pueden desarrollar una mayor probabilidad de, por ejemplo, cáncer de vejiga, ¿no? Después, el Helicobacter pylori, que también es una bacteria, aquí está muy relacionada con tumores de estómago, y después tiene que ver más que nada con virus. Ustedes me preguntan a mí, ¿los virus son sistemas vivos? Podemos discutir hasta mañana. Algunos lo ponen como carcinógenos biológicos, otros dicen que no es carcinógeno biológico porque un virus no forma parte de un sistema vivo, pero bueno, lo discutimos, si quieren. Por ejemplo, hepatitis B relacionadas a hepatocarcinoma, virus del papiloma humano relacionados a tumores genitales, y orofaringio, y también VIH, que se ha visto que tiene una mayor, que contribuye al aumento en la probabilidad de desarrollar leucemias y linfomas. Cuando nosotros hablemos ahora ya de otra vereda en factores endógenos, tenemos tres panoramas: el cáncer esporádico, el cáncer hereditario y el cáncer familiar. Acá encontré como un pequeño gráfico como un poco
ayuda a explicar esto, que es, por ejemplo, cáncer esporádico, nosotros tenemos un familigrama o un pedigrí, donde, por ejemplo, en una generación 3, una persona desarrolla un cáncer de mama, ¿no? En cáncer hereditario vemos que en la generación 1, 2 y 3 desarrollan cáncer de mama. Bien, aquí claramente hay un componente hereditario. Y en cáncer familiar, acá tenemos, por ejemplo, un familigrama donde la generación 1 desarrolla un cáncer de ovario, en la generación 2 tenemos un cáncer de colon y un cáncer de próstata, y en la generación 3 un cáncer de mama. Es decir, no hay un patrón histológico en el desarrollo de un cáncer, ¿no? Aquí también yo voy a ir explicando y después vamos a ir entendiendo cuál es la diferencia entre este y en particular entre estos dos. Cuando nosotros hablamos de cáncer esporádico es el 75% de los casos, es decir, la mayor cantidad de casos son personas que son tumores que se presentan en personas que no tienen una variante genética asociada con un patrón de herencia, digamos, pero que sí tienen alteraciones que le confieren un aumento en el riesgo, solamente que no es heredable, es decir, que está confinado al tumor, a una estructura y que no es germinal, digamos, ¿no? Personas que no tienen antecedentes en la enfermedad neoplásica, puede ser no solamente porque no los conozca, en algunos casos se da eso, como que le preguntan a un paciente si tiene como antecedentes de algún tipo de neoplasia y no lo sabe, pero en general se da, para eso hay también asesoramiento genético, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, ¿bien? En general se producen por una alteración genética de novo, es decir, una alteración nueva que se produce por sucesivas mutaciones y sucesivas divisiones de las células dentro de un mismo tumor, ¿no? Por ejemplo, no sé, una mutación en el receptor del factor de crecimiento epidérmico o el GPR, una mutación, por ejemplo, T790M, que para desarrollar un cáncer de pulmón en células no pequeñas, como un ejemplo, ¿no? Hay que tener en cuenta que los genes que producen cáncer tienen diferentes características, que tienen que ver con expresividad, penetrancia y dominancia, ¿no? Esto quizá es como, yo asumo, creo, que por ahí Marce lo verá en la semana que viene, donde van a ver que no, cuando se produce una mutación, bueno, ahí voy a desarrollar cáncer, no. Tiene que ver con la penetrancia, con la representación de los síntomas del fenotipo que está aparejado a esa mutación, y también la dominancia, si es dominante, si es recesiva, si tengo un alelo, si tengo dos alelos, eso lo van a ver más adelante, pero ténganlo en cuenta para decir, bueno, no es que si yo tengo una mutación, bueno, ahí voy a desarrollar un tumor, ¿no? Ya cuando hablamos de cáncer familiar y cáncer hereditario, ¿no? Cáncer familiar, 15-20% de los casos, como habíamos visto, son diferentes tipos de tumores que se producen en varias generaciones. Estos pueden presentarse a edades tempranas y pueden relacionarse también con hábitos compartidos. Muchas veces, si ustedes tienen, por ejemplo, hay familias enteras de diferentes generaciones donde todos toman mucho alcohol o fuman un montón, y todos desarrollan un tumor, muy probablemente pueden tener algún síndrome hereditario, pero también puede estar actuando ese hábito de vida que comparten todos como familia, ¿no? Si bien la posibilidad se mantiene, el juego de la probabilidad puede ir variando, es por eso que muchas veces se derivan asesoramientos genéticos oncológicos. En el cáncer hereditario, que es la menor proporción de los casos, acá tiene que ver con mutaciones germinales, es decir, alteraciones genéticas que están presentes en todas las células del organismo, y que acá no necesariamente tienen el mismo tipo de cáncer. Es decir, nosotros en el ejemplo vimos en 3 generaciones que tenían tumores de mama, no necesariamente se da así, pero incluso en un mismo individuo pueden haber más de un tipo de tumor.
Se dan, por ejemplo, en multifocalidad, es decir, en diferentes focos del cuerpo, y en la bilateralidad en caso de órganos pares, es decir, por ejemplo, en riñones, en mama. Y acá yo le puse un cuadrito que donde puse gris. Hay un gris en el sentido como de definir el cáncer familiar y el cáncer hereditario, ¿no? Hay algunos autores que sí lo diferencian porque les ayuda con su estructura, hay otros como que dicen, no, medio que es todo lo mismo, porque a nivel teórico puede ser que hayan algunas diferencias sutiles, a nivel de la práctica clínica un poco es lo mismo, entonces muchos como que prefieren directamente decir cáncer heredofamiliar o síndromes tumorales heredofamiliares. Yo como que les tiro para que lean, investiguen, saquen sus propias conclusiones. Si ustedes lo quieren separar o no, eso un poco ya queda en ustedes. Yo se los presento así, pero es discutible también. Cuando nosotros evaluamos todo el conjunto de alteraciones que no solamente tienen que ver en el individuo, sino también hay un montón de factores, que eran lo que yo veía, los que les decía al principio, se define como un score de riesgo poligénico, ¿no? Que se da en percentiles, ¿no? Nosotros tenemos una determinada probabilidad de desarrollar un tumor que, si mal no recuerdo, en la población general es del 12%, y por alteraciones genéticas, epigenéticas e implicancias medioambientales, nosotros podemos estar por arriba o por debajo de esos percentiles, ¿no? Acá va a depender no solamente de todos los factores de riesgo que nosotros habíamos visto, tanto de hábitos de vida como de físicos, químicos y biológicos, sino también de nuestras características hereditarias, nuestras características genómicas, que un poco nos las heredamos de nuestros padres queridos, ¿no? Cuando se junta todo eso, se establece una probabilidad, ¿bien? Y todo eso va variando en este score de riesgo poligénico. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos cánceres familiares, por ejemplo, acá yo tomé un cuadrito de la Sociedad Española de Oncología Médica, donde acá resume un poco, por ejemplo, síndromes, cuáles son los genes que están asociados a esos síndromes y cuáles son los tumores o cánceres más frecuentes que generan las mutaciones germinales en estos genes. Por ejemplo, mutaciones en el gen TP53, que es un factor de transcripción que forma parte, que se lo denomina el guardián del genoma, es una de las principales defensas antitumorales del ciclo de las células, y que en aquellos tumores donde se encuentra truncado, donde no se encuentra funcional, se desarrolla un síndrome de Li-Fraumeni, ¿bien? Que da origen a, por ejemplo, leucemias, linfomas, sarcomas, cáncer en el sistema nervioso central y cáncer de mama, ¿bien? Por ejemplo, en von Hippel-Lindau, el factor de transcripción VHL, que va a generar tumores en el riñón, hemangioblastomas, feocromocitomas, es decir, muchos de estos tumores, como por ejemplo, pueden estar asociados a alteraciones en genes que codifican para defensas antitumorales, como TP53, MLH1, MCH2 o PALB2, BRCA1 y BRCA2, son quizá como los más comunes y que son como de pensar, decir, bueno, si las defensas antitumorales que tiene el ciclo celular no están funcionando, lo más probable es que se desarrolle todo. Se dice un síndrome porque son como la ocurrencia de diferentes tipos tumorales que van a ocurrir en un paciente y que todo esto encima, al ser germinales, tienen un patrón de herencia, ¿no? No, había una pregunta que alguien levantaba la mano. Asmino. Ah, ok. Hamilton. Te escucha. A ver si quieres activar el micrófono. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Una pregunta. Bueno, hablando de esporádico, hereditario y familiar. Por ejemplo, si un padre tiene un cáncer de pulmón, no pequeñas células, sin mutación, y el hijo, como sería primer grado de consanguinidad, tiene otro cáncer de pulmón, células pequeñas, pero con una mutación puntual, por ejemplo, EGFR, ¿esto sería un caso hereditario o pasaría a ser ya familiar? Muy buena la pregunta. Un poco va
con esta parte de la siguiente diapositiva, que tiene que ver con el asesoramiento genético, ¿no? Cuando nosotros vamos a, no solamente en el caso de cáncer de pulmón, sino en otros tipos tumorales, para todo hay criterios, hay características clínico-patológicas que van a definir si eso pueden ser dos tumores esporádicos dentro de una misma familia o si forma parte de un síndrome familiar. Cuando va a depender, con esto de los criterios, lo que te digo es que va a depender no solamente del tipo de tumor, el estado de avance, va a depender de la edad a la que le ocurra todo eso, y que eso un poco se ve en la consulta con, por ejemplo, un médico genetista. ¿Me explico? ¿Se entendió? Sí, un poco. Ok, bueno. Espero que ahora quede un poco más claro. Por ejemplo, con esto de los factores que yo te decía, de los criterios. Ahí, no sé si me escucha, que tiene también que ver con la representatividad de la muestra a la hora de la toma de la biopsia, porque que el padre no tuviera la mutación no siempre es garantía de que realmente no la tuviera. Cuando la mutación aparece en la biopsia, uno puede asegurar de que tiene la mutación presente. Pero sobre todo en cáncer de pulmón, uno nunca puede estar seguro y habría que hacer también un panel quizás mucho más grande para detectar otras mutaciones que quizás sean drivers que estamos excluyendo en el panel clásico de pulmón. Exacto, o sea, el biopsiado es otro tipo de los criterios. Muchos prefieren, por ejemplo, en aquellos tejidos, por ejemplo en el pulmón, donde por ahí tomar una biopsia es algo como muy invasivo, se pueden adoptar como estrategias como la biopsia líquida, pero bueno, también depende, en el caso de que todas esas se vean alteraciones en muchas células que en alta frecuencia, donde uno puede asumir que es una mutación germinal, muy seguramente se trata de un síndrome hereditario, pero eso también depende con el tipo tumoral que seguramente lo van a ver en asesoramiento genético, ¿no? Y con esto, yo digo de los criterios y de características, es por ejemplo, cuando tenemos dos afectos en la familia, familiares de primer grado, es decir, por ejemplo, padre e hijo, tenemos, por ejemplo, un cáncer de mama en hombre más un cáncer de mama en mujer, bueno, esas son cosas que nos tienen que llamar la atención. Dos cánceres de mama diagnosticados antes de los 50 años es algo que nos tiene que llamar la atención. Entonces, esto es para cáncer de mama. Para otros tipos tumorales hay otros criterios, ¿no? Para cáncer, de hecho, para cáncer colorectal hay criterios de Amsterdam, criterios de Bethesda, son como convenciones de criterios que se van a dar para después generar ese asesoramiento clínico oncológico. Todo tiene su criterio, pero cuando nosotros, por ejemplo, si en el ejemplo que dio Hamilton, si nosotros vamos a asesoramiento genético, ¿no? Y hacen un estudio por biopsia líquida, hacen un panel de genes y ven que hay algunas alteraciones que tienen alta frecuencia, lo que nos hace suponer que no solamente hay dos alelos involucrados, hay muchas células involucradas en esas alteraciones, puede ser que sea un síndrome, puede ser que, pero bueno, eso depende del tejido. ¿Quedó más o menos claro esto? Sí, ahí en el chat me dicen que estaban contestando que son dos esporádicos, sin ninguna duda. Ok. Sí, más claro, gracias. Buenísimo. Bueno, un poco esto es como un pantallazo general de cómo se produce, que a mí lo que me interesa que se queden un poco es, como decir, un cáncer no es algo como que se genera porque en algún momento las células dicen, bueno, nos vamos del ciclo celular, se toman un colectivo y se van. Muy probablemente, por una cuestión evolutiva, las células pueden estar saliendo de ese ciclo celular todo el tiempo. Es decir, nosotros potencialmente podemos generar tumores todo el tiempo. Obviamente tenemos defensas antitumorales que se están encargando de que eso no prolifere. Pero como que no es algo que en algún momento sucede y bueno, listo, sucedió. No, es algo que pasa todo el tiempo. ¿No? Bueno, ¿preguntillas? ¿Les quedó claro? ¿Somos felices? Muy bien. Bueno, espero.
Bueno, no. A ver, fíjate ahí en el chat, a ver si no se ¿Lo veo? Ahí. Bueno, contestaban de que son dos esporádicos. Sí, uno asume, debería pensar que son dos esporádicos, pero lo correcto sería mandar a esos pacientes a consulta genética y despejar la duda. Bueno, si no hay más preguntas ahí por el chat, vamos a tomar un recreo para la segunda clase que no tiene nada que ver con esta, o no demasiado. Así que son las 15:50 hasta y 5, ¿te parece? Sí. ¿Y está 16 y 5? Bueno. Bueno. Hola de nuevo. Acá en esta parte vamos a hablar un poco de las células STEM, que son las células madre, y el rol en la iniciación y mantenimiento de los tumores. Me parece que ya tuvieron la clase de LIS de cultivo en 3D, ¿no? Sí. Ok. Bueno, en el trabajo que yo estuve haciendo, estuvimos como cultivando estas células madre tumorales que crecen en unas esferitas hermosas como las que están acá. Esta es una foto de un cultivo mío. Bueno, ¿qué sabemos entonces de células madre? Acá les puse como una pequeña definición que hizo Weizmann en el año 2000, que es, dice que las células madres son aquellas células que pueden mantener, generar y mantener en el tiempo un conjunto de células que tiene una interacción, cuya interacción agregada conduce a la formación de todo un organismo vivo, ¿no? Por ejemplo, las células madre embrionarias, con capacidad totipotencial, que si ustedes se acuerdan, en el desarrollo embrionario tenemos como blastómeros que una vez que se separan, pueden generar un organismo completo porque tenemos un desarrollo indeterminado. Y que puede además generar un conjunto específico de sus órganos y tejidos por aquellas células que son oligopotentes o multipotentes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las células madre, tenemos múltiples células madre, ¿no? Por ejemplo, acá les dije como algunos ejemplos de algunas células madre que están presentes en un organismo adulto. Por ejemplo, de tipo epitelial tenemos, por ejemplo, células en el folículo piloso, en las dermis y incluso en criptas intestinales, ¿no? Que forman parte de la mucosa. A nivel neural, por ejemplo, hay células madre que van a formar neuronas, astrocitos, oligodendrocitos, que son células del sistema nervioso. Hematopoyéticas, que son células de la médula ósea, de huesos largos, donde obviamente se genera todo el tejido sanguíneo, ¿no? Y, por ejemplo, células madre mesenquimales que van a dar origen a huesos, cartílagos, tendones y todo lo que forma parte del sistema osteoartromuscular. Cuando ustedes buscan en la bibliografía van a ver que el concepto de célula madre es sumamente amplio, tiene como múltiples interpretaciones. Hay, como toda la biología, se puede discutir. Hay algunas cosas que cuando ustedes empiezan a evaluar y a leer trabajos que hablen sobre célula madre, van a leer que hablan acerca de niveles de diferenciación celular, ¿no? Para esto hay múltiples niveles
que muchas veces en algunos casos coinciden, en otros casos no, pero esto es como un pequeño resumen de cómo se estructuran estos niveles de diferenciación. Si ustedes ven, aquí va desde la potencialidad tiene que ver con la indiferenciación de una célula y su capacidad de generar una mayor diversidad de tejidos, ¿no? Entonces, la potencialidad de una célula madre, las células madres más potenciales, que son las totipotenciales, son las que forman parte de digamos, de una embriogénesis muy temprana, donde tenemos, por ejemplo, un cigoto donde puede generar todos los tipos celulares y todo lo que forma parte de un cuerpo completo y tejido extraembrionario, ¿no? Todas las membranas extraembrionarias las pueden generar a partir de una sola célula totipotencial. Después ya en la mitad de esto ya tenemos células pluripotenciales, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, células que van a formar muchos tipos celulares, pero todos derivados de una misma, de un mismo linaje, por así decirlo, ¿no? Donde acá, por ejemplo, tenemos a estas células que son, por ejemplo, esto es, si ustedes se ponen a ver, es como de una embriogénesis, si bien es temprana, está medio embriogénesis mediodía, digamos, no es tan temprano, es medio en el camino. Acá hay como un pequeño asterisco de decir, bueno, también tenemos IPSC, que son células madre reprogramadas, es decir, células que se han diferenciado, pero que in vitro, es decir, por técnicas de laboratorio, se han reprogramado y han adquirido capacidades pluripotenciales, ¿no? Para ser diferenciadas en otros tipos celulares. Y después tenemos, por ejemplo, ya a un nivel de diferenciación más, donde la potencialidad de célula madre empieza a decaer, que son células madres multipotentes, que son capaces de generar muchos tipos celulares, pero de una estructura en particular, como un órgano, por ejemplo, ¿no? Y después ya tenemos células diferenciadas, acá donde la potencialidad a nivel de célula madre ya como que no existe, porque ya no son células madre, son células diferenciadas, entonces solamente pueden dar origen a la misma célula a partir de la cual se dio origen, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá les dejo como un pequeño chiste de decir, yo trabajaba con células madre tumorales, ¿no? Cultivadas en una placa de cultivo. Si nosotros esas células madre tumorales las dejábamos olvidadas en una placa, ¿íbamos a tener bebés creciendo en placas de cultivo? Sí. No, mentira, no, claramente no. Íbamos a tener, si bien células que se van a mantener este fenotipo pluripotencial, obviamente que a medida que las células se van cultivando y todo eso, empiezan como a generar también factores de crecimiento, factores de diferenciación que inducen a las células a diferenciarse. Bien, nuestro trabajo constituía en evitar esa diferenciación, que no es nada fácil, la verdad. Pero bueno, dos características principales son las que definen a las células madre. En primer lugar, la especialización y la autorrenovación. Cuando nosotros hablamos de esto, tiene que ver con la especialización, es decir, bueno, de una célula madre, nosotros vamos a generar, por ejemplo, algunas células diferenciadas, que deriva la especialización, y otra célula madre, que tiene que ver con la autorrenovación, ¿no? Entonces, estas células tienen esa potencialidad de decir, bueno, por divisiones celulares se puede dar células que posteriormente se van a especializar, que van a diferenciarse en algún tipo de estructura, que van a generar algún tipo de estructura, pero también pueden generar otras células que también tienen esa capacidad pluripotencial, y ahí está la autorrenovación. Cuando nosotros hablamos de células madre, tienen esa particularidad para poder mantener ese fenotipo indiferenciado en algunos estratos celulares que no están en todos lados, sobre todo en un organismo adulto. Como curiosidad, si les interesa, hay animales que en general son animales en una escala de complejidad mucho más basal, no tienen células diferenciadas, tienen células especializadas, pero tienen una alta pluripotencialidad que les permite como intercambiarse entre diferentes
tipos celulares. Entonces, como que ahí la capacidad de autorrenovación es como casi absoluta en todas las células, por más que estén diferenciadas, pero bueno, por desgracia, no tenemos esa maravilla de la naturaleza. ¿Qué pasa con las células madres en el cáncer? Estas son, por ejemplo, algunas de las esferas que nosotros teníamos en cultivo. A partir de nosotros las cultivamos en una alta densidad, asumiendo como que cada una de estas esferas partían por división clonal de una célula madre pluripotencial. Todas estas células que están rodeando a esa única célula, que están asumimos que están en el centro, ¿son diferenciadas? Sí y no. Hay algunas que están diferenciadas, hay otras que no. ¿Cómo nos asegurábamos eso? Las cultivábamos en un medio de cultivo sin factores de crecimiento que hacía que las células no se adhieran. Cuando las células no se adhieren y están diferenciadas, se mueren por falta de contacto, se mueren por anoiquis. Las células madre permanecen vivas, espléndidas, maravillosas. Entonces, ¿qué pasa en el cáncer? Las células madre tumorales, ustedes pueden encontrarlas en la bibliografía como cáncer stem cells. Son muy importantes porque son blanco para la investigación en cáncer, ya que es una población celular que es considerada como una de las principales responsables de la recurrencia y de la recurrencia tumoral y la resistencia terapéutica, que está dado por sus características clave, no solamente lo que yo les decía de la especialización y la autorrenovación, sino también porque muchas pueden funcionar como células iniciadoras de tumor y pueden desarrollar capacidad migratoria y que están asociadas al estado de tumores dormidos, es decir, un estado quiescente, de dormancy, y que pueden, bajo determinadas condiciones del microambiente, pueden migrar, pueden formar metástasis locales a distancia. Por eso son muy importantes en las recaídas y en la progresión tumoral. Hay muchos estudios basados en cáncer stem cells, pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que no tenemos marcadores agnósticos, es decir, marcadores que sean histoindependientes, es decir, marcadores que sean como específicos de las células tumorales y que estén presentes en todos los tejidos. Bien, eso todavía no estamos, pero estamos en eso. Estas células tienen gran potencial translacional, ¿no? Ya que no solamente tienen un papel muy importante en la medicina personalizada y en la oncología de precisión, sino también nos permiten establecer diferentes estrategias en medicina regenerativa. Hay muchos laboratorios que se encargan, ¿no?, de, a partir de un cultivo de tejido, reprogramar estas células para poder establecer, por ejemplo, células madre, y que después esas células madre, bajo determinados estímulos que le ponen, pueden diferenciarse en otros tipos celulares. Por ejemplo, células que se han extraído de la dermis de un paciente, que fueron reprogramadas y cultivadas en condiciones para diferenciarse en hepatocitos, por ejemplo. Entonces, esto es un esquema que muy seguramente lo vieron, que forma parte de la última actualización del trabajo de Hannah Weinberg, donde describe las características fundamentales del cáncer, y acá van a ver un montón de características. Muchas de ellas por ahí son un poco complejas como a la hora de verlas, pero las células madre intervienen en les diría como casi todas de estas. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque ahí radica su importancia en la investigación translacional y como potenciales marcadores genéticos, ya sea tanto pronósticos como terapéuticos como diagnósticos. ¿Bien? Quizá una de las más importantes tiene que ver con esperen que lo encuentre. Acá, la inestabilidad genómica. No solamente las células, bueno, al ser células tumorales tienen inestabilidad genómica, pero estas células tienen la particularidad de poder diferenciarse en diferentes tipos celulares, lo que hace que todo esto sea como incluso más complejo de entender. Y por otro lado,
Bueno, no lo estaría viendo. Acá, senescencia celular. Es decir, tiene que ver esto con su capacidad no solamente senescente, sino también quiescente. Es decir, de poder inducir a las células que se mueven, funcionar como factores de transcripción, sino también como permanecer en un estado de dormancy que funciona como una estructura de resistencia terapéutica. Entonces, cuando nosotros hablamos del origen y mantenimiento de los tumores, podemos tener tres esquemas. Bien, un modelo. Estos son como hipótesis que se han armado a partir de diferentes revisiones bibliográficas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un modelo jerárquico, un modelo estocástico clonal y un modelo dinámico. ¿Cuál es la diferencia de todo esto, no? ¿Cómo se generan los tumores y cómo se mantienen esa heterogeneidad tumoral asociado a las células madre? Por ejemplo, en el modelo jerárquico nosotros tenemos la célula madre tumoral aquí, donde, como les decía, puede diferenciarse y puede autorrenovarse. Y las células diferenciadas pueden desdiferenciarse o reprogramarse en nuevas células madre tumorales, pero hay como una estructura jerárquica, donde tenemos células madre como gran matriarcas de la heterogeneidad tumoral y después tenemos como células más diferenciadas. Otro modelo es el modelo estocástico, es decir, tenemos células diferenciadas, algunas que se van especializando un poco más, y bajo un determinado estímulo, de repente aparece una célula madre. ¿Bien? Y a partir de ahí se puede generar todo esto de nuevo. Es decir, es como un poco, si alguno estudió evolución, es como un poco generación espontánea. Aparece por algún estímulo, aparece una célula madre. En el modelo dinámico es un poco la combinación de las dos, ¿no? Es decir, aparece una célula madre que puede autorrenovarse, puede diferenciarse, las células diferenciadas pueden desdiferenciarse, también aparece alguna que otra célula por un determinado estímulo, puede autorrenovarse, es decir, es una combinación de estos dos. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es lo que se ajusta un poco más a la biología? Lo más probable es que todas. Uno diría, bueno, este que tiene como una combinación de los dos, un poco englobaría todo y es probablemente lo que esté sucediendo. Pero no descartamos, como en la biología nada se descarta, probablemente en algunos tejidos puede haber un modelo jerárquico de diferenciación celular, o un modelo estocástico, o una combinación. Es decir, ¿cuál hipótesis es la válida? Todas. Para mal de muchos. Entonces, las divisiones celulares pueden ser tanto simétricas como asimétricas. Es decir, la simétrica es cuando una célula se divide y da origen a dos células hijas idénticas a la madre, ¿no? Y la asimétrica es esto que yo les decía de la especialización, una célula madre pluripotencial que da origen a una célula más especializada. Este conjunto de asimetrías y simetrías tiene un determinado balance. Cuando hay una mayor proporción de divisiones celulares asimétricas, eso llevan a la heterogeneidad tumoral. La heterogeneidad tumoral es una gran enemiga, digamos, del oncólogo, por así decirlo, porque, bueno, la heterogeneidad tumoral va a llevar a que las células tengan diferentes potenciales tumorigénicos, no solamente en el establecimiento de un nuevo tumor, sino también en el establecimiento de nichos premetastásicos. Van a tener una diferente expresión génica, es decir, lo que hace no solamente de antígenos de membrana, sino también de factores de transcripción que van a hacer que los tumores sea como muy difícil tener una muestra representativa muchas veces. Por otro lado, el establecimiento de nichos, es decir, las células madre tumorales tienen la capacidad de establecer como un ecosistema, donde ahí no solamente intervienen otras células acompañantes del tumor, sino también otras células especializadas, donde van como un poco haciendo, como armando su barrio de células malignas dentro de un tumor, dentro de un determinado tejido, y quizá más, por último y no por eso menos importante, el desarrollo de la resistencia terapéutica. ¿Y esto qué quiere decir? El mantenimiento de los tumores cuando las divisiones celulares son asimétricas lleva a heterogeneidad tumoral. Células diferentes, con diferente expresión génica, llevan a diferentes perfiles de resistencia y sensibilidad terapéutica.
Bien. Las células madre se pueden caracterizar por marcadores moleculares, que si ustedes ven en la bibliografía van a ver una banda de cosas, van a ver de todo. Por ejemplo, leucemia mieloide aguda. Las células madres se caracterizan por ser CD34 positivo, CD38 negativo. Las células de cáncer colorectal, por ejemplo, CD44 positivo, CD166 positivo, CD26 positivo, EpCAM alto, CD133 positivo, CXR4 expresado. Este es otro ejemplo, por ejemplo, acá tenemos como las referencias, por ejemplo, en cáncer de pulmón es CD133 alto y ABCG2 alto. Entonces, esto también varía mucho con los diferentes autores. ¿Qué es lo que por ahí a mí me interesa que sepan o que se queden con esto? Es que aún no existe como un marcador muy importante o un marcador que sea como agnóstico, que pueda caracterizar las células madre tumorales de diferentes tejidos. Sí hay algunos marcadores que se pueden ir repitiendo. Por ejemplo, no sé, en cáncer, tanto en cáncer colorectal como en cáncer de vejiga tenemos CD44 positivo, en cáncer gástrico también está CD44, en hepatocarcinoma también está CD44 positivo, pero bueno, el CD44 es un clúster de diferenciación que codifica para el receptor de ácido hialurónico, entonces no les diría como es que es una proteína de expresión común, pero nunca lo van a ver como, bueno, el CD44 es el único marcador de STEM en múltiples tejidos. Siempre tiene que estar como acompañado a muchos otros marcadores, porque no existe aún como un marcador como de excelencia y que puedan caracterizar ni siquiera a las células madre tumorales de un mismo tejido. Por eso van a encontrar así como un montón. ¿Bien? Con respecto al tema de los nichos, ¿bien? Yo les dije como que el establecimiento de nicho era una de las características de las células madre tumorales, donde no solamente tienen que ver ellas solitas, sino también como que van a interactuar con fibroblastos que van a formar parte de células acompañantes del tumor, donde van a ver no solamente una comunicación por ejemplo, TGF y TNF, que son factores tanto de necrosis como de transformación celular, de transformación tumoral, sino también con otros elementos acelulares de la matriz extracelular. Por ejemplo, además tenemos células madre mesenquimales, que también por diferentes interleuquinas y de proteínas pueden interactuar con las células madre tumorales. Todo esto como si fuera una orquesta que va como estableciendo un nicho para el establecimiento no solamente de las células madre, ya sea por autorrenovación y por reprogramación celular, sino también para el establecimiento de nichos premetastásicos, que después van a dar origen a tumores a distancia, ¿no? Y por otro lado, con células inflamatorias que van a dar origen como a un fenotipo más inmunosuprimido y que permitan como desencadenar una respuesta más protumoral, ¿no? Como por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, tanto macrófagos y neutrófilos asociados a tumor, que son estos TAM y TAN, y bueno, también células mieloides supresoras que se encargan como de suprimir un poco la respuesta inmune. Que creo que lo vieron con Denis, ¿no? Ok. Bueno, cuando nosotros hablamos de resistencia terapéutica, en este caso nosotros, bueno, acá hay como ejemplos algunas terapias que, como algunas respuestas que tenemos para el tratamiento del cáncer, ¿no? Quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, terapia target, o por ejemplo en algunos casos con células CAR-T. Estos son como diferentes esquemas que tenemos para dar origen, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos como por ahí decir, bueno, de todos estos esquemas, ¿cómo responden las células madre tumorales? Y acá tenemos, por ejemplo, tres esquemas. A partir de un tumor que tiene células madre tumorales, que son estas hermosas así en celeste, si nosotros hacemos terapias blanco, desarrollamos terapias blanco en células madre tumorales, muy probablemente todas estas células
celestes se vayan muriendo y generamos un decrecimiento lento del tumor, empiece como a decrecer, ¿no? ¿Qué pasa que en las terapias convencionales, donde las células madres tumorales permanecen insensibles a los tratamientos, entonces los tumores regresionan, pero como quedan células que tienen capacidad pluripotencial, pueden generar el recrecimiento del tumor, ¿no? Cuando hay una combinación de terapias, es decir, tanto terapias blanco en células madre como en terapias convencionales, uno dice, bueno, podemos eliminar rápida y persistente, podemos hacer una eliminación rápida y persistente del tumor y el mundo es feliz. Pero bueno, muy probablemente con el desarrollo de estas dos terapias que se den en concomitancia junto en el paciente, lo más probable es que el paciente se nos muera con las células tumorales. Entonces, todo esto ahí está. La realidad es que esto nos motiva a realizar estudios de identificación y sensibilidad terapéutica en células madre, porque así como yo les digo, bueno, hay terapias blanco en células madre tumorales, todavía no hay como terapias que estén como aprobadas y que sean como target para ese tipo de celulares. Y esto es muy complejo porque, por lo que les decía, hay múltiples marcadores, no todos esos marcadores están presentes en todos los tejidos, entonces esa falta de marcadores agnósticos hace un poco difícil el desarrollo de terapias target. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un pequeño ejemplo de todo lo que contribuye a la resistencia terapéutica cuando hablamos de células madre. Por ejemplo, la autofagia, las células madre tienen mecanismos como de resistencia a la autofagia, ¿no? Por otro lado, tenemos mecanismos de resistencia que tienen que ver con enzimas detoxificadoras que eliminan las especies reactivas de oxígeno para ser, digamos, resistentes, insensibles al efecto oxidante. El estado de dormancy, que les permite como permanecer como un estado quiescente, donde funcionan como si fueran semillas, donde las células quedan así como dormidas, donde, por ejemplo, si nosotros utilizamos una terapia que tiene que ver que afecte, por ejemplo, la replicación de las células, como puede ser la antraciclina, un platino, las células, al no estar en división, no afectan. ¿Bien? Y después, por ejemplo, tenemos transportadores de droga basados en ATP, que son transportadores que van a eliminar los fármacos que funcionan como bombas de fármacos en estas células. Cuando los fármacos antitumorales ingresan a la célula, tienen mecanismos de señalización que permiten reconocer esas moléculas y sacarlas a través de bombas basadas en energía metabólica. Y así podemos hablar como de vías de señalización basadas en la desregulación de mecanismos de proliferación celular, como pueden ser las vías de PI3K, KT y mTOR, vías de sobrevida, y que tienen que ver con que van más allá de la diferenciación celular. Bien, estas son cosas que se ha visto en las células madre tumorales, ¿bien? Y que no necesariamente están presentes en células más diferenciadas. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos. Lo que yo les decía de eliminación de fármacos, no solamente por las bombas basadas en ATP, como que están codificadas por este gen ABCG2, sino también tienen la capacidad de encapsular y posteriormente eliminar los fármacos por exocitosis. La reducción del índice mitótico no solamente tiene que ver con esta resistencia a fármacos que tienen que ver con la proliferación celular, sino también activar las vías que permiten ese fenotipo de dormancy o quiescente y la formación de Levigel, que son como estructuras que permiten escapar a la respuesta a la acción antitumoral de estos fármacos, como una suerte como de reciclaje celular, y así poder después vivir y ser felices a pesar de estar recibiendo un tratamiento. Otra cosa importante es la
inmunomodulación, muchas terapias, como por ejemplo la inmunoterapia, que permite como un poco despertar el sistema inmune sacando el freno que les da cuando se activan las moléculas coestimulatorias negativas o los inmunocheckpoints. La activación de las células mieloides supresoras, la regulación negativa de estos macrófagos asociados a tumor, un poco contribuyen con mantener ese freno de mano en la respuesta inmune, ¿no? Y bueno, y también la presencia de moléculas antioxidantes y el bypass de los mecanismos de reparación del ADN que le dan como una radioresistencia en aquellos pacientes que tienen la posibilidad de ser tratados por radioterapia. Entonces, ¿hay ensayos clínicos específicos para células madre tumorales? Sí, hay un montón. Hay una banda de bibliografía que pueden ver que son como avances, obviamente que son como tipo avances y retrocesos en el desarrollo de terapias target, en ver y decir, bueno, acá estamos por ahí aproximándonos un poco más a poder obtener alguna terapia que sea como específica en células madre, pero bueno, un poco queda truncado. Acá hay algunas como estrategias que se pueden utilizar como para decir, bueno, vamos por este lado para atacar a estas células madre, ¿no? Por ejemplo, no sé, trabajar en marcadores de membrana, ¿no? Es decir, bueno, empezamos como a investigar un poco más, empezar a hacer combinaciones de marcadores de membrana que permitan identificar de forma precisa y específica las células madre en diferentes tejidos, activar el aparato antioxidante para salir de esa radioresistencia, establecer diferentes terapias que puedan targetear ese mecanismo de señalización que lleva a las células a un estado de dormancia, a un estado quiescente para que salgan, digamos, de ese estado de resistencia y que puedan ya sea permanecer proliferando, pero atacar ese estado proliferativo o directamente eliminar esas células que están dormidas. Entonces, hay muchas estrategias que se están probando, muchas de esas estrategias llegan poco a nada, pero bueno, así funciona la ciencia. Cuando hablamos de ensayos clínicos van a ver una banda. Acá les puse como algunos ejemplos, acá voy a aumentar un poco. No lo puedo agrandar, pero con un poco de fe van a ver, por ejemplo, si ustedes ven y dice, por ejemplo, no sé, obviamente, si ustedes ven, si ustedes llegan a ver, acá dice el nombre de las drogas, muchas de esas están como en código porque no tienen todavía como un nombre comercial, digamos, y cuál es la molécula a cual están haciendo target. Por ejemplo, tenemos este medicamento, el CSL362, que ataca al CD124 y que es un estudio clínico en fase 1 que tiene acá el número del ensayo clínico y después el estado de ese ensayo clínico, si está reclutando, si está completo, si ya tiene resultados o no. Esto hay muchos, en la bibliografía van a ver que hay como muchos reviews donde van recopilando y actualizando toda esta información de ensayos clínicos. Acá abajo, si ustedes ven, aparece, por ejemplo, ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab, cemiplimab, que son anticuerpos que actúan ante estos inmunocheckpoints y que, por ejemplo, están testeando en cáncer de pulmón de células no pequeñas y en glioblastoma multiforme, ¿no? Y uno dice, pero son terapias que ya están aprobadas, pero que lo están testeando como en tipos tumorales que son específicos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que en estos estudios clínicos lo que hacen es tratar a los pacientes con estos anticuerpos, anti-PD1 y CTLA4, pero haciendo foco en la respuesta que tiene que ver únicamente con las células madre. ¿Cómo responden las células madre a estos pacientes que tienen estas patologías?
a la inmunoterapia. Esa es un poco también la diferencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otros ensayos clínicos que es, por ejemplo, tratar a pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama metastásico con paclitaxel en combinación con reparixina comparado con paclitaxel solo. Entonces, muchos de estos ensayos clínicos dirán, bueno, acá vamos a ver la diferencia de la combinación del paclitaxel con la reparixina solo con paclitaxel. Pero todos estos estudios están haciendo foco en una población específica, que son las células madre. Y ahí está como la diferencia entre un ensayo clínico convencional y lo que nosotros vemos acá, digamos. Y así hay un montón. Hay, por ejemplo, en cáncer de páncreas, que es uno de los tumores más, por ahí más difíciles de tratar, porque son los más difíciles de diagnosticar. Entonces siempre se diagnostican un poco tarde, la sobrevida de los pacientes es muy baja, y por ejemplo en este ensayo clínico se están tratando con doxiciclina. Entonces, capaz que para cáncer de mama, y hay muchas terapias, muchas funcionan bien, otras no tan bien, pero hay algunos que, por ejemplo, para cáncer de páncreas puede tener alguna respuesta, podemos encontrar algo ahí que haga que los pacientes tengan como, por ejemplo, un mejor pronóstico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me interesa un poco que se queden de esta clase? Acá yo les hice como un pequeño resumen, donde, por ejemplo, las células madres se caracterizan por dos cosas particulares, dos factores, dos características. La potencialidad, su capacidad de diferenciarse en diferentes células y su autorrenovación, para dar origen a nuevas células madre. Las células madre tienen gran relevancia tanto en el origen como en el mantenimiento de los tumores, ya que tienen tanto, debido al balance entre las divisiones celulares, tanto simétricas como asimétricas, que son esos modelos que yo les mostraba, la heterogeneidad tumoral genera no solamente diferentes perfiles de sensibilidad y resistencia terapéutica, sino también una expresión muy diferencial de marcadores genéticos, tanto proteínas de membrana como factores de transcripción. Y existen interacciones entre las células madre y elementos del microambiente tumoral para el establecimiento de estos nichos, que era lo que yo les mostraba, la interacción entre las células madre con células del microambiente, células mesenquimales y elementos que forman parte del sistema de defensa. La investigación en estas células nos permite generar nuevos esquemas para tratamientos combinados que en algunos tipos tumorales nos puede dar una respuesta y un mejor pronóstico de cómo tratar a esos pacientes para poder tener unas respuestas más sostenidas en el tiempo, ¿no? Y así mejorar la sobrevida. Y por último, bueno, hay múltiples ensayos clínicos que están en curso y que muchos tienen que ver con esta expresión diferencial de marcadores genéticos, pero todavía estamos cada vez de a poquito en la búsqueda como de algún marcador que sea agnóstico, alguna combinación de marcadores que nos permita identificar células madre en un tejido en particular y que nos pueda servir como molde para el desarrollo de una estrategia o el desarrollo de una terapia que sea basada en estas células madre. ¿Bien? ¿Preguntillas? ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Un montón? Sí. No, quería hacer una pregunta puntual. Yo tengo una biopsia, por ejemplo, que tiene un tumor que tiene un grado histológico alto, ¿no? Alto grado histológico. ¿Se sabe qué es lo que me determina que toda la masa tumoral sea toda del mismo grado histológico? O no sé si me explico lo que estoy diciendo. O sea, que una célula madre única de potencial sea siempre alto grado, alto grado, alto grado, alto grado, no sé si me explico. A ver, sé que hay mucho de microambiente tumoral, ¿saben? Pero no sé si capaz ustedes tienen alguna data última de qué es lo que determina. Yo o sea, a nivel patología, digamos, no te puedo decir, no te puedo ayudar mucho.
sí te podría decir como que el nivel de diferenciación del tejido, cuando estamos hablando de una muestra del tumor, tiene que ver mucho con la diferenciación de las células, que no tiene que ver tanto como un estado como de célula madre, sino como un estado como de como un fenotipo aberrante de la célula. Es decir, puede ser una célula que si bien está especializada, forma parte de un tumor y demás, pero su nivel de desdiferenciación no tiene que ver con una cuestión pluripotencial. No sé si me explico. Por proliferación aberrante. Exactamente. A nivel histopatológico no te podría decir mucho, pero me parece que tienen que ver por ese lado. Sí, creo que lo que Manuel te quiere decir es que no siempre una célula que está muy desdiferenciada fenotípicamente, o sea, que vos no la ves una célula de colon, que la ves metastatizando en el hígado y no se parece en nada a una célula de colon, y vos ves la metástasis y no se rememora nada. Está asociada al punto de célula madre, sino que está fenotípicamente desdiferenciada. Para demostrar que eso es una célula madre, tiene que tener marcadores moleculares de célula stem, de célula madre elevados. No siempre la desdiferenciación va de la mano con el fenotipo stem. Claro. En general, un fenotipo stem sí va asociado a desdiferenciación, pero la desdiferenciación no siempre con la stem. Exactamente. Ahí en el auditorio, en el Zoom, ¿tenemos alguna pregunta? Bueno, entonces damos por finalizada la clase. Le agradecemos a Imanol la presentación, que estuvo muy linda. Ahí les dejo, acá tienen mi mail, por si tienen alguna pregunta y me quieren mandar. Muchas gracias. Bueno, de nada. Bueno, listo. Gracias. Tenemos que cambiar. ¿Alguien no tiene esta cosa? A ver.